Analizamos ya la actualidad económica con el analista económico y consultor de empresas, Lucio Muñoz. Señor Muñoz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Madrid aprueba hoy una rebaja de impuestos. ¿Debería Andalucía seguir este mismo camino fiscal? Por supuesto. Ahora tienen una oportunidad en el caso que el pacto entre PP, Ciudadanos y Vox pues salga adelante. Y Andalucía, en el caso que se lleva a cabo, pues una propuesta de rebaja fiscal, tal y como ha sucedido hoy en la Asamblea de Madrid, pues tenía una oportunidad de oro para superar el desfase que tiene de 11 puntos arriba en la tasa de paro con respecto a Madrid, por ejemplo, o el 40% de renta per cápita menor que tiene un ciudadano andaluz con respecto a uno madrileño, o, por ejemplo, las previsiones para el crecimiento de la economía andaluza pues son mucho menores que las de Madrid para el año que viene. Y tendría una oportunidad única si emprendiera el mismo camino que ha emprendido hoy la Asamblea de Madrid, que recordemos que ha aprobado una rebaja en la factura fiscal de 200 millones de euros que afectará a 3 millones de contribuyentes. Eso se ha aprobado hoy en la Asamblea de Madrid con el apoyo del PP y del PSOE. Recordemos también que los ciudadanos andaluces son los ciudadanos españoles que más impuestos pagan de todos. Y en esta batería de medidas que ha aprobado hoy la Asamblea de Madrid, pues a grosso modo podemos destacar las siguientes. Una bonificación en sucesiones, es decir, se amplía la bonificación en sucesiones a relación entre hermanos, 15%, y si las relaciones entre sobrinos y tíos, un 10%. También se ha aprobado una exención en herencias y donaciones, es decir, hasta un mínimo exento de hasta 250.000 euros, siempre que esa donación o esa herencia se destine a comprar una vivienda, una primera vivienda, vivienda habitual, o se destine a crear una empresa o se destine a comprar acciones. También se ha aprobado pues la reducción del marginal mínimo del IRPF, es decir, el tramo autonómico se ha rebajado en medio punto y se ha quedado en 9%, que es el más bajo de todas las comunidades autónomas. También se ha aprobado deducciones en el IRPF. A partir de ahora se pueden deducir aquellos padres de familia que tengan hijos de hasta 3 años, se pueden deducir hasta 1.000 euros en gastos relacionados con la escolarización y gastos escolares. También se pueden reducir pues en relación a la acogida de mayores hasta 1.500 euros. Y en la compra de acciones un 30% de deducción con un límite de 6.000 euros. Y por último, en transmisiones patrimoniales hay varias bonificaciones, pero para destacar una sobre todas, pues el 100% de la bonificación si esa transmisión se destina a alquiler, si la renta es inferior a 15.000 euros. Sí, es el camino que debería emprender Andalucía. En el caso de que ese pacto entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox finalmente saliese adelante, ¿se podría cerrar Canal Sur o eliminar, por ejemplo, el PER? Son dos medidas que están en el programa de Vox y están encaminadas a reducir la estructura político-administrativa de la Administración, que tanto daño ha hecho a la economía de Andalucía. Poner el foco en Canal Sur únicamente pues, excluye a las demás empresas públicas. Se debería poner el foco en todas las empresas públicas, sobre todo teniendo en cuenta, si miramos a Canal Sur, por ejemplo, pues los salarios de la alta dirección, bueno, la alta dirección es un concepto empresarial, pero de los directivos de las empresas públicas, en este caso de Canal Sur, cobran 1.600.000 euros. Todos los directivos de estas empresas públicas andaluzas y también en otras comunidades autónomas, estos altos salarios son los que han producido que la media salarial de la Administración esté por encima de la media salarial del sector privado. Esto no ocurre más que en una economía pues, del tercer mundo, es decir, es anticompetitivo y en España ocurre. Y es debido a eso, a los salarios de los directivos de las empresas públicas que son políticos recolocados. Por tanto, en Telemadrid ocurre que los directivos cobran 1.600.000 euros solamente en salarios. Habría que cerrar todas las empresas públicas que perdieran dinero y que no aportaran valor a los ciudadanos. Y en cuanto al PER, que es el antiguo, se llamaba antiguamente PER, ahora es el plan de
de Fomento del Empleo Agrario, pues es el paradigma de la cultura del subsidio en Andalucía. Y tampoco podemos poner el foco en el PER, aunque lo cobran 150.000 pues andaluces y también extremeños, aunque el PER está implantado en 8 comunidades autónomas y cuesta a la Junta de Andalucía 134 millones de euros. Pero no se puede poner el foco en el PER nada más. Hay que poner el foco en todas las subvenciones que van destinadas, como el PER, a crear redes clientelares, es decir, votos, porque es el desastre para la economía andaluza, esta red clientelar. Recordemos que en Andalucía 1 de cada 2 empleados está en la administración pública, y eso, unido a toda la maraña de subvenciones, pues es lo que detrae recursos para el sector privado y lo que impide el crecimiento en Andalucía. Y ya por último, señor Muñoz, le pido brevedad porque nos queda muy poco tiempo. Este mes de diciembre se aprueba el decreto para subir el salario mínimo interprofesional. ¿Cuántos puestos de trabajo se van a destruir con esto? Sí. En principio, esta medida afectaría, según los datos que yo tengo, que manejo, a 1.900.000 trabajadores. No obstante, el Gobierno lo sube a 2,5 millones prácticamente. Esta medida podría, según el Banco de España, afectar a 150.000 personas que podrían engrosar los datos del paro, y según el AIREF a 50.000. No sabemos qué porcentaje de trabajadores ni cuántos van a ser despedidos en función de esta medida. Eso es imposible saberlo, pero sí que va a haber desempleo debido a esta medida. ¿Por qué? Porque las empresas, si tienen que subir los salarios no vía productividad, sino vía decreto, muchas de ellas no van a poder aguantar esos costes salariales. Entonces, lo que van a hacer es subirle el salario mínimo a algunos trabajadores, y esa medida la tienen que descontar despidiendo a otros. Los colectivos más desfavorecidos serán aquellos trabajadores no cualificados, a los que se le pondrá una barrera para entrar en el mercado laboral, porque ¿quién va a contratar a un trabajador no cualificado para pagarle 900 euros, cuyo trabajo no sea productivo, no aporte valor a la empresa, y sobre todo teniendo en cuenta que ese trabajo se puede mecanizar, se puede sustituir por un proceso de automatización, de digitalización o de robotización? Y por último, ya termino, Alba, el colectivo también más perjudicado será los autónomos societarios, aquellos autónomos que tienen micropymes de 1 a 10 trabajadores, que no podrán aguantar este coste salarial y tendrán que despedir. Por tanto, sí habrá un coste en forma de desempleo cuando se implante esta medida a partir del 1 de enero de 2019. Ha quedado clarísimo, señor Muñoz. Gracias y muy buenas noches. Gracias, Alba.